Okay. Bueno, no sé si empezamos, ¿no? Sí. Bueno, bienvenidos a la quinta y última reunión de las conferencias virtuales sobre el impacto del COVID en el Perú. Bueno, ya saben, la que les habla es Elena Álvarez, también voy como Lili Álvarez, organizadora de estas reuniones con la colaboración del Instituto del Perú, de la Universidad San Martín de Porres. Esta noche vamos a tener dos ponencias bien interesantes sobre los aspectos culturales y ambientales de la pandemia en el Perú. Empezaremos con el trabajo de Julio César Alfaro, titulado Efectos socioculturales para el desarrollo rural local del retorno de migrantes post-COVID-19. Julio Alfaro es bachiller, licenciado y magíster en sociología por la Universidad Católica del Perú. Actualmente es profesor principal y director del Centro Cultural y del Museo Nacional de Antropología, Biodiversidad, Agricultura y Alimentación. También va con las siglas MUNAVA de la Universidad Nacional Agraria y es profesor en la Facultad de Economía y Planificación. Ha escrito 15 libros y 52 artículos científicos. Ha sido presidente de la comisión organizadora y cofundador del Instituto IPROGA, y también ha sido cofundador del proyecto PRONAMAX, muy conocido en el Perú. Y bueno, no voy a seguir porque si no me tomaría mucho más tiempo. Por favor, empieza, Julio. Tú te voy a dar para que compartas, compartir. Está bien, yo voy a buscar, ¿ya? Bueno, mucho gusto de poder comunicarme con ustedes y exponer esta ponencia. Ya te di, ¿eh? Ya. Bueno, ya me presentaron. O sea que bueno, el interés es tratar de explicar a qué se debe que la política de confinamiento del gobierno para que la población peruana evite contagios, ¿no? En la práctica ha sucedido algo contradictorio, que lo vemos en el tercer párrafo, ¿no? A mayor confinamiento, mayores fallecimientos. Y a menor confinamiento, a mayor confinamiento, mayor número de fallecimientos. Y a menor confinamiento, menor número de fallecimientos. Que se ve en la curva de acá, ¿no? Miren ustedes cómo esta etapa que es de que todo el mundo a su casa, ¿no? Asciende el número de fallecimientos enormemente. Sin embargo, cuando sueltan, porque era imposible seguir manteniéndolos en sus casas, ¿no? Había una presión social muy fuerte, ¿no? ¿Cómo? Y pese a que... Buenas noches, ¿qué tal? Sí, pese a que estaba en ascenso... ¿Cómo están por casa?
Por favor, apaguen sus ¿Cómo? micrófonos, ¿ya? Pese a que el número de fallecimientos, Gracias. pese a que el número de fallecimientos es más grande, Ya, sí. No es que haya disminuido demasiado. Leí el WhatsApp que me mandaste y Bueno, pues, entonces, sin embargo, cuando dejan en segunda etapa, ya dicen, pueden salir fuera de sus casas, pero solo con mascarillas, baja el número de fallecimientos. Cuando muchos esperaban, el colegio médico decía, va a subir en una cantidad significativa el número de fallecimientos, no pueden hacer eso. Pero la presión social, tanto a nivel de las empresas como a nivel de la población, sobre todo más pobre, lo obligaron al gobierno a soltar, o sea, que la gente vaya saliendo de sus casas, ¿no? Entonces, sin embargo, como subió a la altura de diciembre, ¿no? Un cierto número de fallecimientos, el gobierno también igual hizo confinamiento y miren, el número de fallecimientos no bajó, sino subió, ¿no? Entonces, este es un fenómeno. Entonces yo he tratado de explicar este fenómeno, ¿no? Que obviamente no es portable a otros países, sobre todo los países desarrollados, ¿no? Creo que el proceso es al revés, ¿no? Entonces, bueno, una de las razones que yo pongo en esta ponencia es que la gran mayoría de la población peruana son migrantes andinos. O sea, los zorros de arriba y los zorros de abajo, que Arguedas señalaba, son la mayoría nacional. Los grupos amazónicos son minorías, los grupos peruanos son minorías, los criollos son minorías, ¿no? Los que son mayoría son maras, los que se han quedado en las montañas y los que han bajado hacia las costas. Es ahí donde se encuentra la mayoría de la población, ¿no? De alguna manera explica incluso el resultado de las elecciones peruanas actuales, ¿no? Y ha ganado uno de ellos, ¿no? Entonces, ni siquiera los bonos fueron motivo para que, digamos, la gente se sienta contenta. Además que fueron bonos entregados tarde, ¿no? Y a un sector nunca, ¿no? Entonces, aquí se ve con claridad cuáles son el sector de los migrantes a la costa, donde la letalidad, ¿no?, es mayor, ¿no? Sobre todo los departamentos de la costa norte que reciben precisamente los migrantes andinos, los de Icas y Ayacucho, los de La Libertad y Lambayeque, Cajamarca, los de Anca son las partes altas donde, digamos, el porcentaje es más alto de los fallecimientos, ¿no? Que es el lugar donde es más difícil, porque esta costa norte ha tenido un proceso de modernización, que los migrantes andinos aguanten, están confinados, ¿no? Que también eso mismo rige de alguna manera también con los otros, ¿no? ¿Y por qué no aguantan estar confinados?
primero por sus actividades económicas, que seguro ustedes han visto, ¿no? Informales, ¿no? Al principio, por sus relaciones interfamiliares y familiares, producto de su cultura andina, se pudo haber sorteado, ¿no? Pero pasando un mes, 2 meses, eso no fue suficiente, esa ayuda mutua que normalmente ellos tienen. Entonces, el migrante andino, por sus actividades informales, por su poca relación con la banca, o sea, la capacidad de ahorro y las relaciones con los bancos es menor, ¿no? Salvo para razones estrictamente productivas, pero ahorro individual, aparte que no es muy atractivo las tasas de interés, el ahorro es muy bajo. Entonces, confinarse mucho tiempo no era alternativa para ellos, ¿no? Y hay otro fenómeno, que sería el segundo fenómeno, que cuando llegó el número de fallecimientos mayor, que es lo que hemos visto acá, a esta altura, sucedió algo que imprevisto, supuestamente, para un sector de la población, que fue el hecho de que hubo migrantes de retorno, pero en forma especial, porque se intentaban regresar caminando 200 a 300 kilómetros, ¿no? A sus lugares de origen, ¿no? Entonces salió en los periódicos, Perú, qué había pasado, que ellos estaban interesados y estaban decididos a caminar grandes distancias y regresar a su terruño, ¿no? A sus lugares de origen, ¿no? Aquí tienen ustedes voy a agrandar un poco. Un cuadrito que saqué del INEI, que se ve cómo es que frente a esta migración de retorno, el gobierno de alguna manera se organizó, y las alcaldías, para albergarlos, ¿no? Y hay una suma aquí de 2.475, ¿no? Yo considero que esta suma ha sido mucho mayor, ¿no? Pero es la que se ha registrado, de la que he podido encontrar, ¿no? Que muestra ya alguna importancia, ¿no? Entonces, esa es la segunda explicación que tuve que dar, ¿no? ¿A qué se debe esto? Y mis primeras aseveraciones, ¿no? O sea, lo inmediatamente digno de explicación es qué razones indujeron que los migrantes sintieran que valía la pena hacer esta hazaña. Bueno, la misma pandemia, y la segunda, que un buen sector de los migrantes andinos nunca rompieron masivamente con su terror. Esto es un elemento importante, ¿no? Para explicar este fenómeno, ¿no? O sea, no es tan frecuente que cuando un migrante andino se vaya a la costa o cualquier otro sitio, venda sus tierras. Entonces, podría ser ilógico, ¿no? Porque si voy a otro sitio, vendo todo lo que tengo para poder valerme en mi lugar de destino. Pero dentro de su cultura no es tan lógico, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente que vive en las montañas andinas tiene una gran capacidad de control del riesgo, tiene una gran racionalidad de saber mantener, aparte de su identificación con el lugar, por supuesto que esto también contribuye, es también por el hecho de control del riesgo. Ellos saben que en un nuevo lugar de destino
pueden tener problemas y por tanto el tener unas parcelas, por más que la tengan abandonadas o las tengan de otro modo, como es al partir, como es como alquiler, como es por, incluso lo mínimo es que el beneficiario que se queda, amigo o familiar, finalmente le trae productos cada cierto tiempo para compensar el hecho de trabajar tierras las tierras que no son de ellos, ¿no? Entonces, no hay una ruptura campo-ciudad como podría haber sucedido en otros países del mundo, ¿no? Entonces, por eso él dice, al no venir a la costa, no vendieron masivamente sus tierras y viviendas, ¿no? Entonces, esa fue la idea fundamental, ¿no? Ya que en Lima ya no se puede vivir, ya las relaciones de reciprocidad ya han tenido su límite, porque se pueden ayudar un mes, 2 meses, pero ya 3 o 4, y no teniendo ahorros o teniendo una actividad informal, es imposible, ¿no? Entonces, y hay una cosa que no había previsto, lo he hecho después, tratando de aumentar la explicación. ¿Qué, ¿Qué podría explicar o cuánto es el monto de tierras que se mantienen abandonadas por el hecho de que se van, pero dejan las tierras abandonadas? O en un uso compartido, ¿no? Con los familiares o amigos que se quedan, ¿no? Y miren, no es poca cosa, ¿no? Perdón. Tierras agrícolas no trabajadas, mira, el 1994 eran 11.000 hectáreas, en el 2012 era 774.000 hectáreas, en el 2018 1.195.000 hectáreas abandonadas. Y esas hectáreas abandonadas uno podría decir, esto es lo real. Yo considero que habría que investigar, y yo sospecho que esto que es declarado como descanso y como barbecho, parte importante, es declarado como si estuvieran en descanso porque tienen desconfianza a la hora que contestan la encuesta, ¿no? En la medida de que consideran que si dicen que están abandonadas pueden perderlas, ¿no? Porque de 11 millones de hectáreas, mira, 6 son las únicas que están como cultivo y el resto, las 5 millones restantes, o están en barbecho, o están en descanso, o están no trabajadas, ¿no? Esa es un poco la secuencia que he tenido. Y mira las razones que, bueno, lo que he dicho, ¿no? El volumen de tierras abandonadas o no trabajadas en un país que solo tiene el 31% de tierras cultivables, eso lo sacó la ONER hace mucho tiempo, ¿no? Existe un 15%, o sea, más de 1 millón de hectáreas no trabajadas. Y se presume que eso es una cifra mayor, ¿no? Miren, todas esas tierras con un desarrollo tecnológico podrían disminuir con abono orgánico, ¿no? Control natural o fitosanitario. Yo prefiero el natural, ¿no? Se podría contar con un 40% de tierras disponibles. Porque los agrónomos, les he preguntado a los agrónomos de la universidad y ellos me han dicho, sí, lo que pasa es que
que cuando uno tiene poco desarrollo tecnológico, tiene más tierras en descanso y más tierras en barbecho, ¿no? Entonces, aquí hay una primera explicación que da por qué las tienen abandonadas, ¿no? Y para no alargar, porque el tiempo que me dan es media hora nada más, ¿no? Voy a solamente puntualizar las razones que los que tienen menos de 5 hectáreas señalan que el 44% señala que es por el agua, ¿no? Y mira, los que tienen más de 5 hectáreas señalan también en la suma mayor que es por el agua. Y el agua y el agua tiene dos aspectos importantes. Uno es el cambio climático. Es lógico que hay una disminución del agua por el cambio climático que ellos tienen. Y de alguna manera esto explica parte de su motivación para el abandono, ¿no? Y parte de su misma migración, ¿no? Gran parte de su misma migración. Entonces, y también, y señalan también, forma importante, por falta de semilla, falta de crédito y falta de mano de obra, ¿no? Entonces, eso es el motivo que las tienen abandonadas. Es cierto que el campo se ha despoblado en ciertos sectores sobre todo, y no tienen mano de obra, ¿no? Y también es cierto que no estando allí es difícil, ¿cómo se llama? Conseguir semillas, ¿no? Entonces, ahí en este caso son factores tecnológicos que de alguna manera explican esta actitud. Miren, para el caso limeño de Lima mismo, los estudios de Orellano, aunque a alguna gente no le gusta a él, pero me parecieron importantes sus aseveraciones. ¿Sí? ¿Cómo dicen? Ya. Él señala cómo es que Lima son migrantes andinos, básicamente, ¿no? O sea, Lima, ciudad de limeños, ella les hace la pregunta, y mira, este color que se refiere a que hay una generación de neolimeños con padres y abuelos de provincianos, o sea, que han venido como migrantes fuera, ¿no? Y los... y después los menores son limeños clásicos, el verde, miren, casi nada del porcentaje, 12%, 13%, para que se vea el gran porcentaje de inmigrantes andinos en Lima, y inmigrantes en general, ¿no? Entonces, perdón, tiene 5 minutos, ¿ya? Uy, ya. ¿Cómo es que dos elementos importantes en la ponencia? ¿Cómo es que los resultados de que la población colabore para que haya menos contagios a través de comunicarse de acuerdo a las características culturales de los migrantes andinos? Este es un elemento que también yo añado en la ponencia, ¿no? Que tanto el número de fallecimientos, sea por confinamiento o por mascarilla, no ha tenido tan importante resultado, es porque la política de comunicación de los gobiernos últimos, ¿no? Los gobiernos de la pandemia, ¿no? O sea, no ha tenido en cuenta aspectos culturales, ¿no? La manera como se puede uno comunicar con ellos con más facilidad, ¿no? Más allá del quechua y
de la forma propia de hablar el castellano, ¿no? También hay elementos como que deshacían las colas y con fusil en mano les obligaban a separarse, cosa que dentro del Ande eso no es dable, ¿no? Ellos todo lo hacen con micrófono a través de las montañas, ¿no? Podrían haberlo hecho teniendo en cuenta esto con camionetas y a través de la camioneta comunicarse, pedirles que se separen, ¿no? Entonces ellos lo sentían como una agresión, ¿no? Y solamente para que no tener problemas se juntaban, pero una vez que se iban los policías se volvían a juntar, ¿no? Entonces, los migrantes andinos son muy propios de afiches, no se usan afiches. Los afiches con colores fuertes y muy simpáticos son muy propios de los migrantes andinos, ¿no? Y tampoco recurrieron a las pequeñas organizaciones de base para comprometer a los líderes, quitándolos pues a canchas, a lugares donde no haya mayor acercamiento, ¿no? Entonces, miren, ya que el tiempo es... yo lo que... el elemento este que les he señalado de tierras abandonadas, es importante destacar, ¿no? ¿Cómo es que estas tierras abandonadas de repente pueden ser explotadas con una política agraria diferente, ¿no? Y si por ejemplo hay políticas de incentivación para que la gente, sin necesidad de que tenga que dejar Lima y las otras ciudades de la costa, se interesen en explotar esas tierras, ¿no? Con un crédito especial, sobre todo con asesoramiento tecnológico, ¿no? Y sobre todo con empresas de comercialización, porque el límite para que ellos reciban un ingreso importante es la comercialización. O sea, en el Perú, sobre todo en las montañas andinas, el mayor beneficiario es el comerciante, ¿no? Que va a la chacra y cobra poco, o paga, mejor dicho, paga poco, y él es el gran beneficiario, ¿no? Entonces se puede informar de repente, de acuerdo a la modalidad que ellos quieran, empresas de comercialización, para que todos estos campesinos se entreguen por cultivos en un área grande, porque no se trata tampoco de expropiar nada, sino que se mantenga tal como está. Eso tiene una lógica, cada uno con sus parcelitas, y qué sé yo, alberja, ya, muy bien. Entonces, todos los que hacen alberja en toda una microcuenca, entregan a la empresa de comercialización sus productos, y con ello hace posible que estas tierras abandonadas se puedan explotar, ¿no? Y que, ¿no? Acá hay una serie de sugerencias que se hace y que derivan del análisis que he estado haciendo y reflexionando, que todavía debo profundizarlo. ¿Qué tipo de país, a partir de la experiencia del COVID-19, se puede construir, ¿no? De tal manera de superar viejas taras del país, ¿no? Bueno, lo primero es promover la explotación de tierras abandonadas, ¿no? Segundo es crear un sistema nacional de extensión agropecuaria, pero no a la manera antigua y tradicional.
hay que rescatar sus tecnologías tradicionales dentro de ese Sistema Nacional de Extensión. Parece mentira, este país no ha tenido nunca un Sistema Nacional de Extensión agropecuario, ¿no? Que ayude al pequeño, y la ayuda no significa no necesariamente traer tecnología de afuera, puede ser que los propios agricultores de punta del mismo lugar, con sus tecnologías tradicionales, difundirlas y expandirlas en lugares donde no se practica, ¿no? O sea, no estoy recomendando el viejo Sistema Nacional de Extensión, ¿no? Crear empresas de comercialización agroindustria. No se puede seguir con el mismo sistema de entregar productos en el lugar, ¿no? Que viene el camión y se lleva los productos, ¿no? Necesitamos un país multicultural y que se declare como un Estado multicultural, que implica que, ¿cómo se llama? No solamente se practiquen idiomas de acuerdo a donde se habla y con mayor fuerza, sino también implica una manera de comunicarse, una manera de conocer al otro, la cultura del otro, ¿no? Y de juntarse y de intercambiar juntos, ¿no? Somos en ese sentido, un país todavía con muchas taras de entendernos mutuamente, ¿no? Los jóvenes están tirados. Miran, esta estimulación para que vuelvan a explotar las tierras abandonadas ya se practicó cuando, después de después de esta guerra interna, el terrorismo, ¿no? Hubo un programa para ayudar a que regresen. ¿Y saben qué? Uno de los resultados más importantes es que los que regresaban eran los jóvenes y no los adultos. No, se resistieron a regresar, ¿no? Bueno, también pues porque fueron bastante afectados y por la edad. Y un elemento era, y yo los entrevisté a ellos y ellos me decían, nosotros regresamos, uno, por reivindicar a nuestros padres, y dos, porque queremos que se haga de otro modo en las parcelas. Queremos hacerlo distinto. Por ejemplo, todas con riego, cosas por el estilo. Julio, se te ha Sí. acabado el tiempo. Ya trata de Bueno, resumir, por en favor. realidad, ya no solamente si el tiempo se me acabó, podría seguir las sugerencias que resulten. Espero que de repente en algún momento se decida publicar todas estas ponencias que hemos hecho en un libro y podría desarrollar más estas inferencias que hay que sacar del hecho del COVID-20, que nos ha enseñado un montón de cosas, ¿no? Para ver un mejor futuro para nuestro país, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Ya, bueno. O sea, apaga o sea, salte de la sharing Ya, screen para listo. que Estoy. César, ya puedes entrar. ¿Se me escucha bien, no, Elena? Sí, déjame que te presente, por favor. ¿Puedes poner tu PowerPoint? Sí, ¿me podrías habilitar? Sí, eso es lo que acabo de hacer. ¿Te dice que no? No. O sea, está la otra, Ahora estás sí. apagado. Ok. Ahora sí. Bueno, la segunda ponencia es de César Gamboa, se titula Comunidades indígenas en la Amazonía peruana frente al COVID-19 en la región Loreto. César Gamboa es abogado y doctor en Derecho y Ciencia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Actualmente es director ejecutivo de Derecho Ambiente y Recursos Naturales, o DAR, con especializaciones en ciencia política, profesor de docencia continua e investigador del Grupo de Estudios Ambiente y Sociedad del Instituto de la Naturaleza, Tierra y Energía, miembro del Consejo Internacional de la Iniciativa para la Transferencia de las Industrias Extractivas. Adelante, César. Antes que nada, agradecer poder participar en este panel y de hecho haber participado en el panel de LASA y agradecer la invitación de Elena. Mi foco de intervención está muy ligado al trabajo que nosotros realizamos. Yo trabajo en una ONG que se llama DAR, como ha dicho Elena. Trabajamos en la Amazonía hace ya más de 17 años y trabajamos sobre todo con comunidades y pueblos indígenas, y durante la pandemia y sobre todo la cuarentena nos vimos imposibilitados de trabajar. De hecho, personal nuestro se quedó en la Amazonía. Entonces, mucho de nuestro trabajo está relacionado a las comunidades, sobre todo en Loreto, Cayali, Cusco y San Martín. Entonces, lo que me interesaba un poco analizar en el paper que estamos escribiendo con mi colega Jacqueline Borjas era el real impacto que había, porque escuchábamos muchas quejas. De hecho, había muchos requerimientos de las comunidades, desde comidas hasta elementos de seguridad, ¿no? Como mascarillas, guantes quirúrgicos, alcohol. Y queríamos respondernos cuál eran estos impactos en la salud y como en los territorios, cuál había sido la respuesta del Estado, si había sido oportuna, tardía, si habrían criterios de interculturalidad aplicados, y qué respondieron también las propias comunidades y sus organizaciones, ¿no? Entonces, rápidamente también, porque el tiempo es bastante tirano, las organizaciones indígenas, sobre todo amazónicas, tienen distintas organizaciones, y una de ellas que incluye, digamos, a 9 federaciones nacionales de organizaciones indígenas que están en toda la cuenca amazónica, desde Guyana hasta Bolivia. Hicieron un mapeo rápido de su información y de la información que recababan en campo de las comunidades. Y lo que encontraron fueron datos que en realidad no se ajustan a la data nacional, ¿no? Ellos tienen mapeado solamente en Perú cerca de unos 394 fallecidos a noviembre del año pasado, ¿no? Esto lo sacaron en una serie de fuentes, en varias redes y documentos que están sobre todo en la comunidad más, digamos, de sociedad civil, ¿no? Y eso era bastante alarmante, porque esto no solamente era en Perú, sino en toda la, como les digo, en toda la cuenca, ¿no? Habían datos que preocupaban, ¿no? Sobre todo por el momento, en el momento de la cuarentena, ¿no? Que es el momento en que menos información había de cómo enfrentar el virus, el COVID, la pandemia, y la ausencia del Estado de tener una respuesta rápida a atender a este tipo de poblaciones que podían verse afectadas, ¿no? Entonces, digamos, siguiendo con esta información, de acuerdo a la data que tiene esta coordinadora de organizaciones indígenas de la cuenca amazónica y sus organizaciones nacionales, para ellos, casos confirmados en toda la cuenca de enfermos a noviembre del año pasado llegaba a 75.000 indígenas. Estamos hablando de 238 pueblos indígenas afectados, ¿no?, en toda la cuenca. Y habían fallecidos, digamos, un monto relativamente pequeño frente a montos dramáticos, como es el caso peruano de 200.000 muertos, de 2.138 en toda la cuenca, ¿no? Entonces, esa es digamos, la data que se resume de este cuadro y de otra información que ellos mismos han colegido y han seguido sistematizando. Después, este año, ellos ya no han continuado reuniendo más data o información. Sin embargo, hemos querido contrastarlo también con la data nacional, ¿no? En el caso nacional, lo que encontramos, sobre todo desde el censo de comunidades nativas del 2017, es que de las 2.700 comunidades nativas que están en la Amazonía, digamos, por decir, el 30% de ellos tenía acceso a un tipo de servicio de salud, ¿no? La mayoría, por no decir casi todos, tenían posta médica y muy pocos tenían un centro de salud con un internamiento o sin internamiento para un tratamiento mucho más prolongado de algún tipo de enfermedad o producto de un accidente en la zona, ¿no? Entonces, lo cierto es
que no existe un registro o formal, oficial, del impacto real del COVID en los pueblos indígenas a nivel de toda la cuenca amazónica. Y en el caso peruano, como vamos a tratar de concluir, una de las conclusiones es que hay una insuficiente información, ¿no? La situación persistente también era alarmante, ¿no? Habían casos de aumento de ciertas enfermedades endémicas en algunas zonas de la Amazonía, sobre todo en Madre de Dios y en Loreto, producto de la deforestación, ¿no? Se estaban incrementando algunas de enfermedades como relacionadas al dengue o la malaria, que eran mucho más graves incluso que el propio COVID. Y bueno, los datos señalan pues que hay un centro de una atención de salud deficiente, ¿no? Y bueno, hay otras problemáticas relacionadas a tráfico ilegal de tierras, delitos ambientales, la imposibilidad también de acceder a ciertos servicios básicos, ¿no? Y estas enfermedades previas no atendidas. Entonces, ¿qué hizo el Estado en un primer momento, ¿no? Sobre todo autoridades locales y regionales que fueron objeto de la demanda de estas comunidades en relación, como yo les comentaba, incluso en mi organización tuvimos que atender pedidos de entrega de alimentos, por ejemplo, porque ya no había transporte fluvial que permitiera el transporte de ciertos elementos de primera necesidad. Y si bien es cierto, el bosque para ellos muchas veces es la fuente de comida, también es cierto que hay ciertos suplementos alimenticios que son necesarios, a los cuales ya están acostumbrados, como es el consumo incluso del arroz, el azúcar o la papa, ¿no? Entonces, lo primero que hicieron, incluso antes de acabar la cuarentena, se produjo ciertos contactos, no voy a decir involuntarios, pero ciertos contactos que transmitieron al parecer la enfermedad. No hay un dato claro ello, pero en ciertas cuencas como el Napo, Tigre y el río Corrientes, al parecer hubo un incremento de la enfermedad meses después, por la entrega de canastas familiares y un protocolo de salud, ¿no? Esto es la información que se ha recogido sobre todo de la DIRESA, ¿no? Y no había un plan tampoco de contingencia para ello, ¿no? Eso también hay que señalarlo al inicio de la cuarentena y obviamente al finalizada esta, ¿no? Creo que y como vamos a ver después, la acción del Estado a todo nivel fue tardío, ¿no? Entonces, en el caso peruano, la información oficial que se tiene del sistema de notificación de vigilancia epidemiológica que tiene el Ministerio de Salud es que en realidad los datos señalarían que el impacto hacia las comunidades fue muy, digamos, fue muy bajo en comparación al impacto total que el Perú ha vivido, ¿no? Es cierto que esta data la hemos actualizado, pero también sabemos que esta data no ha sido analizada, actualizada en función al último análisis o actualización del monto total de fallecidos en todo el Perú, que asciende a cerca de 198.000 muertos. Entonces, de acuerdo a la data que tiene el propio Ministerio de Salud, con respecto a la población amazónica contagiada, y estamos hablando de comunidades, o sea, de pueblos indígenas, pueden ver ahí en cuadros cuáles son los pueblos que han tenido mayores niveles de contagio, como son los Aguajún, los Quichua Arruna, los Shipibo Conibo, ¿no? Los Ashuar, los Ayánicas. En total suman cerca de 20.700, y si se considera la dirección solamente, esto aumenta a 22.248. En realidad es casi el 1% del total de confirmados de contagio a nivel nacional, ¿no? Un tercio de ellos de estos contagios vienen de Loreto, de la región Loreto. La data que se muestra en el sistema es que solamente han habido 145 muertos, en contraste con la data que tienen estas organizaciones indígenas de 394 a noviembre del año pasado, que en realidad en el monto total de fallecidos representa 0,07%. Y bueno, nuevamente casi un tercio de estos fallecidos se dan en Loreto, ¿no? Donde, como recordaremos, el año pasado hubo una trágica situación por el deficiente sistema de salud que tenía la región, ¿no? Entonces ahí hay una primera duda
y necesidad de contrastar con la información de campo que estamos recogiendo, sobre todo en la región Loreto. A nivel institucional, a nivel del marco legal, comenzaron a elaborarse una serie de normas tardías, es decir, no hubo un principio de interculturalidad o una atención prioritaria de salud, sobre todo estos pueblos que son considerados como grupos vulnerables por el Plan Nacional de Derechos Humanos, aprobado el año 2018, y comenzaron a elaborarse ciertas acciones de promoción o de lineamientos discrecionales que las autoridades administrativas en materia de salud podían tomar para atender esta problemática. Cuando hemos hecho algunas entrevistas, lo que se nos ha señalado es que ciertamente la imposibilidad de tener una conectividad segura, es decir, vías que permitan un contacto con esta población impidió un tratamiento especializado mucho más efectivo, y también podría convertirse en una suerte de protección natural frente a los contagios en espacios urbanos donde iba creciendo, como nos ha presentado en la anterior ponencia, era clarísimo que en el espacio rural, por lo menos en el espacio amazónico, el hecho de este distanciamiento era una forma de evitar un contagio alto, ¿no? Sin embargo, lo cierto es que los lineamientos, si uno va viendo la cantidad de días que se fueron tomando, podría decirse que fueron tardíos y deficientes, ya que hubieran sido más importantes para evitar algún tipo de riesgo a esta población, ¿no? Creo que al final, entre todas las normas, no voy a mencionar, en realidad son lineamientos técnicos para la atención de salud, o un plan de intervención que podría permitir que hubiera un arreglo institucional de coordinación a través de un grupo multisectorial entre el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Salud y otras autoridades regionales, y además es establecer protocolos para respetar el distanciamiento entre, por ejemplo, autoridades locales que entregaban alimentos con los pobladores locales o miembros de comunidades nativas, ¿no? Entonces, lo cierto es que el mayor arreglo fue un grupo de trabajo y la idea de establecer lineamientos de protección y de prevención ante cualquier contacto entre autoridades locales y estos miembros de comunidades, ¿no? Y también, al final, creo que en julio del 2020 se establecieron lineamientos de prevención para pueblos indígenas en aislamiento y en contacto inicial. Creo que si uno ve, digamos, el derrotero de estas normas, el Estado no estaba preparado, como no lo estuvo para el COVID, tampoco estuvo preparado para una situación especial en atención priorizada para este grupo vulnerable. Lo que sí había una fuerte presión, o sea, en contraste a esta falta de previsión en materia de salud, lo que encontramos es que había una gran presión de distintos sectores, sobre todo del lado del sector empresarial, que estaba preocupado por el inicio de la reactivación económica. Es una serie de normas que, en contraste con las de salud, rápidamente fueron aprobadas durante la cuarentena y al finalizar la cuarentena para reactivar la economía, ¿no? No me voy a detener en todos estos cambios, pero esto se ha conocido como este plan de recuperación económica. Lo que quería era reducir los costos en tiempos y en información para facilitar el inicio de operaciones, sobre todo en el sector extractivo, en minería o hidrocarburos, y así evidentemente recuperar la economía peruana, que es una economía basada en la extracción de recursos naturales. Esto en detrimento no solamente de las normas de salud que deberían estar focalizadas para poblaciones vulnerables, sino también generando posibles riesgos no solamente ambientales, sino sociales a poblaciones que se superponen con estas operaciones, ¿no? Ya la data que nos da a la fecha actual es que 12.000, por ejemplo, por mencionar uno de esos temas críticos, es que 12.000 trabajadores del sector minero se contagiaron de COVID durante las operaciones. Entonces es un dato importante. No hay data suficiente como para saber si estas operaciones generan impacto en población local, y es algo que amerita también un estudio posterior, ¿no? Lo que es más, esto está asociado
también a la falta de protección de estas comunidades, ha sido que ya el Ministerio del Ambiente nos ha brindado la data, ya es pública, ¿no? A la opinión pública, que el año pasado el Perú ha deforestado más de 200.000 hectáreas. Es decir, aún con la cuarentena que avisoraba quizás que la deforestación se detuviera por actividades ilícitas, tanto lícitas como ilícitas, lo cierto es que el promedio siempre ha estado alrededor de 150.000 hectáreas anuales. Hemos acumulado en los últimos 20 años 2.6 millones de hectáreas y lastimosamente el año pasado, aún con cuarentena, el Perú ha deforestado 200.000 hectáreas. Este incremento se debe mucho a actividades ilícitas, ¿no? Estamos hablando de bosques primarios necesarios para distintos servicios ecosistémicos y que están muchas veces ligados en la zona de frontera, o sea, en la zona de frontera de deforestación, que son 6 en el Perú, que están alojadas en el sur de Loreto, en San Martín, en Ucayali, en Madre de Dios, en Cusco, en la zona amazónica de Junín, en la zona amazónica de Ayacucho también, en zonas de fronteras donde hay carreteras, hay infraestructura vial y donde también hay tierras de comunidades nativas. Entonces, este aumento, este incremento es un indicador de la falta de ausencia no solamente de protección de los bosques amazónicos por parte de las autoridades, sino también de las amenazas directas a estos pueblos. Por lo menos eso es lo que indica el patrón de información que hemos conseguido, ¿no? Entonces, ¿cuáles han sido los efectos de la acción estatal durante el COVID? Es cierto, por la data también que hemos escuchado, no solamente este día, sino en las otras sesiones, es que ha habido una caída de ingresos agropecuarios en Loreto. Digamos, formalmente, ¿no? O sea, la gente no ha tenido ingresos por el aprovechamiento digamos, de la tierra, de sus parcelas, incluso en comunidades, ¿no? Lo segundo es que el Estado no ha tenido el control de las operaciones forestales. En otras palabras, no se sabe, ya se sabe cuánto en total se ha deforestado, pero hasta ahora no se sabe en qué áreas específicamente, por ejemplo en Loreto. Y lo que ha ocurrido es que ha aumentado la minería ilegal y letal ilegal en varias áreas de la Amazonía, sobre todo en Loreto, en Ucayali y en Madre de Dios, ¿no? Esto lo testigua no solamente la Defensoría del Pueblo, sino la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental. Y lo último es que han habido mayores conflictos por tierras y amedrentamiento a líderes indígenas que el año pasado han fallecido, si no me equivoco, 8 de ellos, ¿no? Entonces lo que vemos es que se han incrementado en muchas áreas, sobre todo en Loreto, áreas de extracción de minería ilegal y de contaminación a cuerpos de agua por los químicos que se usan y por la remoción de sedimentos que se realizan en estos ríos, ¿no? Entonces, esto tiene un fuerte impacto no solamente al ecosistema y a los recursos hidrobiológicos, sino también a la dieta alimenticia de las poblaciones locales, ¿no? No quiero tampoco detenerme por el tema del tiempo, pero estas son, bueno, fotos de Global Forest Watch y de el MAP, que son iniciativas de sociedad civil, y también obviamente de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, que señala cómo se han ido ampliando estas áreas en miles de hectáreas, ¿no? Es cierto que son lugares focalizados, pero ya hemos visto cómo estas áreas sumando, incrementan la tasa anual de deforestación en Amazonía, que podríamos decir ha aumentado cerca de 50.000 hectáreas. Y uno dirá, bueno, eso es relativamente poco frente a los 78 millones de hectáreas que tenemos, pero digamos, es un curso de acción y una tendencia prolongada que obviamente también afecta a las comunidades, ¿no? Frente a ello, no hay que desconocer que los defensores ambientales, los defensores indígenas han sido afectados. No voy a mencionar, digamos, la definición que señala el marco legal. Hay muchos casos que se van
va aumentando. El Estado ha tratado de reaccionar frente a un registro de defensores ambientales, un protocolo que se ha aprobado en marzo de este año que involucra a la Policía Nacional, al Ministerio del Interior para una actuación rápida, preventiva, de protección y de persecución de estos defensores frente a estas actividades ilícitas. Y lo cierto es que todavía sigue siendo insuficiente, porque los casos que vemos son casos de serias, no solamente amenazas, sino de asesinatos. Y hay que entender, y yo sé que este es un tema muy legal, que estos asesinatos no son aislados. Cuando uno ha hablado con las autoridades, sobre todo a nivel policial, y en realidad el Estado tiene un problema de sectorializar una problemática que tiene que tener una visión integral de desarrollo, sobre todo en la Amazonía, o el tratamiento de la población indígena, que ciertamente es una minoría ahora frente a la población total amazónica, ¿no? Son 30.000 miembros de comunidades nativas o de pueblos indígenas frente a alrededor de 6 millones de población de personas que se encuentran en la Amazonía. Pero ellos tienen casi el control territorial de más de 10 millones de hectáreas de esa Amazonía, ¿no? Entonces son un actor importante, protegen sus territorios y lastimosamente lo que está ocurriendo es que el aumento de la actividad ilícita, producto de la ausencia del Estado, producto de la pandemia y la redirección de su presupuesto y de su acción estatal, ha generado una situación de desprotección que aumenta día con día en amedrentamientos y asesinatos, ¿no? Estos casos que estoy exponiendo aquí, que los estoy haciendo, que los estoy compartiendo con ustedes, es una evidencia más de que eso no se ha detenido y que se sigue incrementando, ¿no? Y si no se entiende que la amenaza a estos defensores ambientales, a estos líderes indígenas, está ligada al crimen organizado, al tráfico ilegal de tierras, al narcotráfico, a la tala ilegal, a una problemática mayor, no se va a apreciar ni se va a valorar no solamente la acción que realizan estos defensores, sino la obligación estatal, la obligación prestacional del Estado de protegerlos preventivamente y también que cuando ocurra un ilícito penal, perseguir a sus persecutores, ¿no? a sus victimarios. Ya para terminar, ¿qué hicieron los pueblos indígenas? Trataron de enfrentar esta situación. Tampoco quiero detenerme en cada una de las acciones, pero hubieron acciones territoriales, muchos de ellos, sobre todo en Loreto y en la zona norte del Perú, se aislaron voluntariamente, impidieron el ingreso o controlaron el ingreso de autoridades locales, no dejaron que suban, digamos, porque muchas veces las playas de los ríos están en la zona de abajo, no dejaron que suban hacia las comunidades y controlaron el acceso, ¿no? Para evitar los contagios, ¿no? Aún así, por ejemplo, lo que hemos visto ahora con la vacunación, que muchas de estas comunidades también han rechazado la vacunación por la ausencia de información y por el temor que tienen con respecto a la vacuna y que no se está llegando con una política integral, intercultural, para hacerles comprender digamos, el efecto positivo de estar vacunados. Con respecto a la estrategia nacional, creo que hubieron muchas voces de protesta, de demanda, de voces que exigían, es más, hubieron acciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante Naciones Unidas, con respecto a esta situación en que se encontraban de indefensión, en todo caso, frente al COVID y la falta de priorización por parte del gobierno nacional, y a nivel regional hicieron una campaña para apoyar no solamente a nivel de información, también de traslado de comida, alimentos o equipos de protección, sino también de defensa judicial frente a estas amenazas, ¿no? Para concluir, creo que el padre Barreto lo mencionaba en un artículo del Comercio que también quería incluir. Hay muchos arreglos institucionales, ¿no? Creo que el Perú ha avanzado en los marcos legales, de políticas, pero es cierto que la pandemia, quizás no directamente, pero indirectamente ha generado digamos, una afectación a las comunidades porque muchos actores
por esta ausencia del Estado y por, digamos, los elementos que tienen de su ilicitud, han podido acceder a sus tierras, cuando antes no era así, ¿no? Por lo menos ese es uno de los mensajes que hemos recogido en Loreto, ¿no? Hay mayor presencia de foráneos cada vez en las tierras de estas comunidades o en las áreas donde habitan, ¿no? Las cuencas donde habitan, ¿no? Pese al aislacionismo físico y voluntario de las comunidades, el impacto no fue mayor por ello. Sin embargo, no tenemos una evidencia clara como para afirmar que los efectos en la salud de ellos son también reducidos, ¿no? Es muy poco claro, no tenemos esa data todavía. Creo que la respuesta del Estado fue insuficiente y lenta, y los gobiernos regionales y locales tampoco actuaron siguiendo los protocolos y posiblemente aumentaron los riesgos de contagio, ¿no? El Estado tuvo incentivos para recuperar el contacto de las comunidades, no para, digamos, satisfacer alguna demanda o una prestación de un servicio de salud, sino para reactivar la economía, sobre todo la actividad extractiva. Y pese a ello, al parecer no fueron afectados por la pandemia, pero esto lo pongo, en todo caso, entre comillas, no queriendo ser concluyente al respecto, ¿no? Bueno, yo lo dejo aquí, muchas gracias, y si tienen alguna pregunta, atento a ellas. Muchas gracias, César. Ahora nos tocan los comentarios por Raúl Asensio. Raúl Asensio es investigador principal del Instituto de Estudios Peruanos. También es el director del Fondo Editorial del Instituto. Es doctor en Filosofía y Letras por la Universidad de Cádiz, en España. Magíster en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Internacional de Andalucía, Huelva, España otra vez, y por la Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, Ecuador, e historiador de la Universidad de Cádiz. Trabaja desde hace más de 20 años sobre desarrollo rural en América Latina, así como en aspectos relacionados con la historia cultural y social del Perú. Tiene una serie de libros, Los Nuevos Incas, muy recomendado por nuestro querido Julio Kotler, y un libro del 2016, La economía política del desarrollo rural andino, en Quispicanches. Adelante, Raúl. Gracias, Elena. Gracias por la invitación a comentar hoy las ponencias que han presentado Julio y César. Gracias por el esfuerzo que vienes realizando desde los dos paneles que organizaste en LASA y ahora este ciclo de conferencias para que podamos entre todos comprender e intercambiar información sobre el impacto que ha tenido esta pandemia. Esto ya 18 meses, largos 18 meses que llevamos desde el comienzo de la emergencia sanitaria en el Perú. Creo que las ponencias que hemos escuchado hoy, la de Julio y la de César, nos muestran un tema clave, y es que en realidad esta pandemia han sido muchas pandemias. Han sido muchas pandemias diferentes que se han vivido de manera distinta por los diferentes colectivos de población. Diferentes colectivos que han enfrentado el reto con los recursos que tenían a su alcance, dependiendo muchas veces de factores previos y también dando respuestas distintas en función de la información con la que contaban, en función de los recursos con los que contaban y en función también de la manera en la que se iba desarrollando la coyuntura. En este sentido, me parece que las dos ponencias que hemos escuchado, la de Julio y la de César, son parte de un cuerpo de estudios que afortunadamente está siendo cada vez más amplio sobre la manera en la que se ha vivido el COVID, la emergencia del COVID en las zonas rurales peruanas. En los últimos 3 o 4 meses han comenzado a aparecer ya varios estudios en ese sentido. María Luisa Burneo y Atul Treyes tienen un bonito estudio que publicaron hace poco sobre los retornantes en Piura. Jordi Gascón también sobre las comunidades de Puno. Pablo García Bengoechea sobre la vivencia en Chinchero de la pandemia. Entonces son varios los estudios que comienzan a salir y que nos acercan a estas diferentes maneras de vivir la pandemia, como lo han hecho Julio y César. Ahora, más allá de esta diversidad, más allá de esta primera idea, de estas diferentes respuestas, creo que hay varios elementos comunes que es interesante resaltar. En primer lugar, me parece que no debemos olvidar que esta ha sido sobre todo
que esta ha sido sobre todo una pandemia urbana, una pandemia que ha afectado en primer lugar a las grandes ciudades. Les estoy compartiendo ahora un gráfico que pueden ver acá, que elaboramos hace unos meses, en el cual ustedes pueden ver contrastado en el eje vertical el porcentaje de población rural de cada uno de los departamentos del Perú, y en el eje horizontal la tasa de mortalidad por cada 100.000 habitantes de exceso de mortalidad medido con las fuentes del SINADEF, es decir, la población que podemos atribuir que ha fallecido como consecuencia de la pandemia. Y ustedes pueden ver que la tendencia es bien clara. La tendencia es bien clara en el sentido de que aquellos departamentos que tienen un mayor porcentaje de población rural son los que tienen menores tasas de mortalidad. Mientras que ocurre lo contrario en las grandes ciudades y en los departamentos urbanos, sobre todo en Lima y Callao, que ustedes pueden ver en la parte inferior derecha del cuadro, apenas tienen población rural, son los que tienen tasas de mortalidad más altas. En el caso de Lima, cercanas a los 1.000 fallecidos por cada 100.000 habitantes, lo cual, si hacemos la conversión, significa que en estos 18 meses, como producto de la pandemia, ha fallecido casi un 1% de la población de Lima. Esto es una tasa brutal, es una tasa propia de otra época, propia de una epidemia de otra época que probablemente pocas ciudades en el mundo habrán alcanzado. Y lo mismo ha ocurrido en términos económicos. Este otro gráfico lo que mide es, nuevamente, en el eje vertical, el porcentaje de población rural de cada departamento, y en el eje horizontal lo que ustedes pueden ver es el número de años que se ha saltado hacia detrás en cuanto a las tasas de pobreza. Es decir, un 2 implica que la tasa de pobreza de 2021 equivale a la de 2019, un 10 que la tasa de pobreza de 2021 equivale a la de 2011. Y nuevamente pueden ver que donde el salto hacia atrás en tasas de pobreza ha sido más contundente es en aquellos departamentos que tienen menos población rural. En cambio, los departamentos con mayor población rural han resistido también mejor el impacto económico. Ahora bien, esto no quiere decir que no haya habido efectos muy fuertes y muy profundos en las zonas rurales. Y yo destacaría sobre todo, a partir de lo que nos ha señalado Julio y César y los otros estudios previos, dos impactos fundamentales en las zonas rurales que recién estamos comenzando a comprender. Uno es que se ha producido una re-ruralización de las dinámicas económicas y de las dinámicas sociales, especialmente en los primeros 6 meses de la pandemia, el momento más crítico, el momento en el cual se produjeron mayores desajustes respecto a la vida cotidiana. Esta re-ruralización vino dada por el quiebre casi absoluto de los vínculos urbanos-rurales. Como ustedes saben, buena parte de las transformaciones que había tenido el campo peruano, las zonas rurales peruanas en las últimas 2 décadas, venían precisamente por esta cada vez mayor densidad de vínculos urbanos-rurales, vínculos económicos, vínculos sociales, vínculos de todo tipo, por estos pequeños mercados que se creaban, en los cuales la población rural vendía sus productos en capitales de distrito, en capitales de provincia, incluso en capitales de departamento. Todo esto se quebró durante los primeros 6 meses de la pandemia, y las comunidades se vieron obligadas a replegarse sobre sí mismas. Esto supuso una re-ruralización de las dinámicas, supuso cosas como, por ejemplo, cambios en la estructura de producción, de producción rural, cambios en cuanto a los productos que se cultivaban, cambios también sobre todo en algunas comunidades, en una extensión de las zonas de cultivo hacia tierras marginales que habían sido olvidadas en los últimos años y que ahora se ponían nuevamente en cultivo para, por un lado, satisfacer las propias demandas de la población, pero también, como nos ha señalado Julio, para alimentar esos retornantes que comenzaron a llegar a muchas zonas del Perú. Se produjo entonces esta re-ruralización, esta suerte de salto hacia atrás que hizo que lo que había sido ya unas economías rurales muy vinculadas a los mercados urbanos volvieran a retraerse sobre sí mismas. Y esto tuvo en cada comunidad resultados distintos que probablemente solo vamos a conocer bien las consecuencias cuando volvamos a ir al campo, cuando hagamos trabajos más exhaustivos en los próximos años. Y acá impactó fuertemente el tema de los retornantes, que nos ha señalado Julio antes. Los retornantes en realidad fueron un número enorme de retornantes. Estos datos que están acá son de un estudio que realizó Ricardo Fort, de Grade, y ellos calculaban aproximadamente en 250.000 retornantes durante el periodo de marzo a noviembre. Sobre todo en Cajamarca y en Puno, que fueron los 2 departamentos con mayor número de retornantes, aproximadamente entre 30.000 y 35.000 en ambos departamentos. Estos retornantes supusieron un reto desde el punto de vista económico, obligaron a reformular las estrategias productivas y también un reto social, en el sentido de que eran personas
acostumbradas a un entorno urbano, con una determinada forma de comportarse, y que muchas veces retaron las estructuras sociales y las jerarquías también de las poblaciones rurales en las cuales se insertaban. No siempre de manera sencilla y no siempre de manera pacífica. Nuevamente, muchos de estos retornantes ya son retornantes y han regresado a las ciudades durante la segunda mitad de 2021, pero es probable también que un cierto porcentaje de ellos permanezca todavía en las zonas rurales. Nuevamente, acá tenemos un gran conjunto de historias de vida muy distintas entre sí, que solo vamos a conocer cuando comencemos a hacer trabajo de campo. Y junto a esta ruralización, yo diría que el otro gran proceso que ha afectado a las zonas rurales durante el año 2020 ha sido el fortalecimiento de los poderes locales. Poderes locales tanto formales como informales. La pandemia supuso, por un lado, un reflejo de autoaislamiento de las comunidades, como muy bien nos ha señalado César. Un reflejo de autoaislamiento que implicaba el resurgimiento de antiguos discursos que consideraban que lo contaminado, lo sucio, lo peligroso venía de las ciudades e impedía y llevaba a que las comunidades se aislaran incluso de manera física, imponiendo peajes, imponiendo barreras, imponiendo rondas de vigilancia que impedían entrar a quienes eran foráneos. Esto también se produjo un abandono por parte del Estado. El Estado, sobre todo en los primeros meses de la pandemia, se preocupó sobre todo de las zonas urbanas, donde la pandemia era más fuerte y donde los retos eran mayores. Esto hizo que los poderes locales tuvieran un enorme margen para desenvolverse según ellos creían. Y esto llevó a situaciones de todo tipo. En algunas localidades quienes se fortalecieron fueron los alcaldes, por los poderes preexistentes. En otras muchas comunidades se crearon comités especializados integrados por profesores, por el médico y por el policía. Esta fue una suerte de triada que vamos a encontrar en muchas comunidades. El policía, el maestro, el enfermero o el doctor, que crearon comités que prácticamente impusieron la ley a su voluntad. Y esto llevó a todo tipo de situaciones. Hubo lugares en los cuales las cosas salieron bien y se condujeron adecuadamente, y otros lugares donde estos nuevos poderes locales dispusieron de total arbitrariedad para imponer lo que creían que eran medidas correctas, pero que conculcaban la libertad de los ciudadanos. Se produjeron encierros, se produjeron restricciones, se produjeron detenciones, se produjeron golpizas, se produjeron también cierres o aperturas arbitrarias de negocios, en el sentido de que estos poderes locales, con la excusa del estado de emergencia, muchas veces se arrogaron de facultades que no tenían necesariamente, que no estaban necesariamente contempladas. Entonces, este fortalecimiento de los poderes locales y qué consecuencias va a tener a medio y a largo plazo es otro de los temas que creo que vamos a tener que estar viendo en los próximos años. Se han producido cambios en la estructura económica, cambios en la estructura social, y se han producido también cambios en las jerarquías y en las maneras de entender la política local. Algunos actores han salido reforzados, otros han salido perjudicados. Consecuencias de esto vamos a comenzar a verlas más adelante. Creo en este sentido que no es una casualidad, aunque tampoco creo que sea una explicación absoluta, el hecho de que ahora contemos con un presidente que haya sido elegido un presidente que es maestro, porque justamente uno de los colectivos que han salido más reforzados en su legitimidad durante este periodo han sido los maestros rurales, que muchas veces, como les digo, se han convertido en una suerte de pequeños poderes locales, aliados junto al comisario y aliados junto al doctor. Esta triada que les decía antes, profesor, doctor o enfermero, policía, ha sido la que se ha hecho con el poder en la práctica en muchas comunidades rurales. Y esto me lleva al último punto que quería señalar acá, y es que si bien la pandemia ha sido fundamentalmente urbana, si bien el impacto económico y el impacto en términos estrictamente sanitarios ha sido mucho mayor en las ciudades que en las zonas rurales, es posible que esta sea en las zonas rurales una catástrofe de onda larga. Es decir, es posible que el impacto inmediato a corto plazo haya sido mayor en las ciudades, pero que vaya a ser más continuado y más largo en las zonas rurales. Y creo que algunas cosas comenzamos a verlas ya en este sentido. Este es el gráfico que les presentaba antes de cuánto había retrocedido la tasa de pobreza, y veíamos cómo la tasa de pobreza había retrocedido en 2020 más en las zonas más urbanas y menos en las zonas menos urbanas. Sin embargo, recientemente, hace 2 días, apareció este estudio del INEGI que comparaba en qué punto se encuentra la economía en el primer semestre de 2021 en comparación con el primer semestre de 2019. Es decir, en comparación al momento prepandemia. Y lo que podemos ver es que los departamentos en los cuales el retroceso es mayor respecto a 2019
2019, es decir, los que siguen estando más rezagados son en gran medida aquellos que son más rurales. Madre de Dios, Cusco, Loreto, Ayacucho, Cajamarca, Apurímac se encuentran entre los departamentos más perjudicados que todavía no han logrado alcanzar el nivel de producción económica que tuvieron en el año 2019, en el primer semestre de 2019. Entonces, esto nos pone ante la perspectiva de lo que va a ser probablemente una catástrofe más larga, con consecuencias más largas y de más larga duración, que se van a arrastrar más a lo largo del tiempo en las zonas rurales que en las urbanas. Es previsible que, si bien la caída económica fue mayor en las ciudades se recuperen antes, entre otras cosas porque, como antes vimos en un gráfico que presentó César, muchos hogares rurales se han visto obligados a descapitalizarse. Se han visto obligados a pedir préstamos, se han visto obligados a vender sus activos, incluso en algunos casos, allí donde existen mercados de tierra como en la costa, se han visto obligados algunos de ellos a vender sus tierras. Es probable, por lo tanto, que durante los próximos años sigamos viendo las consecuencias de la pandemia en las zonas rurales, consecuencias económicas, consecuencias también sociales y probablemente también consecuencias políticas con este trastoque que ha habido y este fortalecimiento de los poderes locales en diferente dimensión. Elena, muchas gracias nuevamente por haber organizado este panel. Muchas gracias a Julio y a César por sus presentaciones. Y bueno, a todas las personas que nos han estado acompañando hoy, quedamos acá a disposición para continuar conversando con ustedes. Muchas gracias. Gracias también. Ahora pasamos a las preguntas. No tenemos mucho tiempo, pero podemos tomar varias preguntas. Levanten la mano o usen la manito esta en la pantalla. O simplemente levanten la mano así y yo les doy el pase. Yo soy de tecnología antigua. Comienzo yo, ya que nadie se anima, voy a comenzar con una pregunta para César. César, en algún momento a mediados, a partir de junio y julio de 2020, se puso, por decir así, de actualidad la creación de comandos COVID indígenas. ¿En qué están esos comandos COVID indígenas? ¿Siguen existiendo o fueron flor de un momento? ¿Puedo responder ahora? ¿Sí? Sí, sí. Ya, sí, no, sí. Hubo varios comandos en Ucayali, el comando Matico, y sí fueron flor de un día. De hecho, la información que tenemos es que sí funcionaron muy bien a nivel de comunidades, pero cuando ascendieron a nivel de urbano, por ejemplo, en el caso del comando Matico, hubieron muchas discusiones con respecto al manejo de fondos, ¿no? Entonces, sí hubieron varios que funcionaron a nivel local para sobre todo el diálogo con las autoridades de la direza, el gobierno regional, ¿no? Que comenzaron a llegar a las comunidades, pero ya han desaparecido en el sentido que fueron simplemente por la coyuntura del COVID, ¿no? Y es más, como decía, el cuestionamiento, sobre todo por el tema de manejo de fondos, se ha hecho como este año, sobre todo, constante, ¿no? Lisa. Una pregunta muy general. En esta situación tan catastrófica, ¿qué hay de esperanza que pueden ver? ¿Cuáles son los puntos de esperanza? Es dirigido a las tres personas, las dos personas que presentaron, y también el comentarista. ¿De dónde va venir las fuerzas sociales, los comportamientos, las actitudes que van a permitir una reconstrucción, un mejoramiento? ¿Quieren empezar? Julio. Bueno, la esperanza yo la veo en varios sentidos, ¿no? El primer sentido es que nos han demostrado nos ha demostrado la pandemia
que ya no puede seguir el sistema de salud que teníamos. Creo Ok. que con ello cualquier gobierno que venga va a tener que de todas maneras hacer modificaciones, innovaciones sobre el sistema de salud tan pésimo que hemos tenido. La segunda esperanza, a mi entender, es esta cuestión de que nos abre una posibilidad de que estos inmigrantes retornos que han ido a sus lugares, se les haya prendido el foquito de hacer un negocio sin necesariamente dejar Lima y otras ciudades, ¿no? De las pequeñas propiedades que habían dejado de lado, ¿no? Otra esperanza es que de alguna manera también la pandemia nos ha hecho llamar la atención de las posibilidades que tiene el sector rural, ¿no? La capacidad de invención que hay en ese lugar y que por tanto es posible hacer una nueva atención al sector rural, ¿no? Que de alguna manera salvó un poco el pastel, ¿no? Como bien ha sido dicho, y porque ahí la pandemia fue menor. Y la última esperanza que yo veo es que tenemos un cuestionamiento de lo que es el sistema educativo, ¿no? O sea, nos pone a los profesores, y también soy profesor, en el sentido de que las propuestas de desarrollo deben ser mucho más específicas y desarrolladas, ¿no? Nosotros somos muy propicios al diagnóstico, ¿no? O al análisis, en el mejor caso, ¿no? Pero no de propuestas de política, pues, pese a que esa institución de Javier Portocarrero siempre nos induce a eso, en la práctica poco se hace propuestas de política. Entonces, sabemos que nosotros tenemos que hacer propuestas de política mucho más precisas, mucho más sustentadas, y que tenemos ya una base en estudios, como habían sido señalado por Asensio, que nos permite eso, ¿no? César. ¿Puedo hacer una sugerencia de una política concreta con referencia al sector rural? Bueno, tengo que introducirlo un poco. Yo nací en el subártico finlandés, ¿no? Y crecí allá en los años 40. Bueno, tuvimos extensionistas que trabajaban con los pequeños finqueros. Vivía con mis abuelas, que tenían una finca de 12 vacas. Los extensionistas, bueno, fue una mujer extensionista en la zona, fue una campesina. No fue ingeniero, no fue doctor, no tenía título. Fue una mujer local que hablaba como los campesinos, Claro. un finlandés no bien educado, pero se entendía mutuamente, y ella fue entrenada para prestar atención y conversar sobre mejoramientos, ¿no? En el cuidado de las vacas, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que la esperanza para mí viene de pensar lo rural en términos sumamente democráticos, en términos sociales, fuertemente democráticos, respetando a los campesinos. Siendo campesina de origen. César. Sí, brevemente. A ver, desde un punto de vista social, esta idea inicial de las comunidades de autoaislarse y de un control territorial, creo que fue muy importante. Y creo que marcó una pauta de negociación con las autoridades locales y los gobiernos regionales.
en algunos casos aceleró, por ejemplo, propuestas de municipalización del Bajo Urubamba, ¿no? O sea, es decir, ya se está creando una nueva municipalidad de control de indígenas, porque casi todo el área de esa municipalidad son comunidades nativas. Pero eso creo yo que se contrasta con las amenazas nacientes el año pasado y que, bueno, el indicador más claro es la deforestación y son los asesinatos a defensores. Entonces, es cierto que toman control, toman conciencia, pero por otro lado, el incremento de las amenazas también da a la par. Y entonces, no soy muy optimista en el sentido de que lo que veo es que tanto por el control territorial como por el lado de las amenazas, como soy más pegado al tema ambiental, creo yo que lo que va a sufrir es el bosque, son los servicios y los recursos que va a haber, porque de ahí se va a emplear la necesidad de mejorar la calidad de vida que se ha perdido con la pandemia y como decía Raúl, creo yo que nos da un horizonte de cierta catástrofe, no solamente social, sino ambiental, ¿no? Es decir, propuestas que vengan de autoridades locales, regionales y nacionales para salir de esa crisis, va a ser un poco, pensemos en el hoy sin pensar en el mañana, ¿no? Y eso implica afectar a las futuras generaciones y a los recursos disponibles que te provee el bosque o los ríos, ¿no? Ese era mi comentario. Pero Raúl, se necesita, perdón, se necesita alianzas, necesitan aliados, ¿ah? Alianzas entre la gente de la ciudad con la gente de la Amazonía. Perdón, soy activista. Bueno, yo creo que la principal esperanza es que seguimos aquí. Es decir, que poco a poco la pandemia ha ido pasando, va a seguir pasando y seguimos acá. En ese sentido, yo he estado durante las pasadas semanas, tuve la oportunidad de estar en Cusco haciendo algunas visitas y un primer trabajo de campo. Y la verdad es que ahora soy bastante más optimista de lo que era hace unos meses. Es decir, soy optimista en el sentido de que sin duda esto ha sido una catástrofe, ha sido algo que no esperábamos que viniera, ni nosotros ni nadie, y que ha impactado profundamente en las dinámicas rurales, económicas, políticas, ambientales, etc. Sin embargo, lo que he podido ver en este primer viaje, un viaje muy cortito de trabajo de campo, es que muchos de esos mercados rurales que desaparecieron durante el año pasado están comenzando a reactivarse. Muchos de los vínculos urbanos rurales que tan importantes han sido en los últimos 20 años para reducir la pobreza en el Perú, están poquito a poquito reconstruyéndose. Entonces, si antes quizás yo pensaba de que esto nos iba a echar para atrás 20 años en términos de políticas de desarrollo rural, 20 años en términos de lucha contra la pobreza, quizás en lugar de 20 nos tire atrás 5 años o nos tire 6. Yo sé que no es una buena noticia, pero es una noticia un poquito más optimista de la manera en la cual yo pensaba que esto iba a desarrollarse. Creo que la economía se está reactivando un poquito más rápido de lo que pensábamos, creo que en ese sentido hay buenas perspectivas, y más allá de que efectivamente hay consecuencias que son irrecuperables en pérdidas de vidas humanas, en términos también de pérdidas ambientales y de otro tipo, quizás las consecuencias no sean tan graves como pensábamos hace unos meses. Okay. Gracias. Pregunta Lili. sí. Hola. Mira, quisiera hacer más que una pregunta, un pequeño comentario dirigido sobre todo a Raúl Asensio. Me ha interesado bastante el enfoque que él hace en cuanto a los impactos políticos, es decir, el fortalecimiento de los poderes locales. Eso es algo interesante que hemos visto en algunas visitas hechas recientemente en Cajamarca, donde comunidades hacen tranquera, no permiten el ingreso, y no solo relativo aislamiento, sino mayor autonomía de los poderes locales. Eso puede ser interpretado como una retracción del Estado. El Estado se retrae en lo urbano y lo rural, en el proceso de contacto que había tenido en las últimas décadas, hay una suerte de parálisis ahí, ¿no? Bueno, me parece importante, interesante esa reflexión, porque hace ver que más que económico hay un impacto político en el COVID. ¿Qué opina Raúl?
Me gustaría, si tuvieras alguna idea más al respecto. No, estoy totalmente de acuerdo con lo que tú has señalado. Creo que por las condiciones obvias por la emergencia, durante estos primer años todos nos hemos ocupado del impacto puramente sanitario y del impacto económico. Y eso ha hecho que dejemos un poquito de lado el análisis del impacto político que ha tenido el COVID en las comunidades rurales. Y efectivamente creo que ese es un tema central. Este reforzamiento de las instancias de poder locales a mí me parece uno de los procesos que vamos a tener que seguirle la pista en los próximos años, porque ofrece posibilidades y ofrece riesgos muy importantes también. Y supone sin duda una de las grandes highlights, de las grandes noticias que tenemos que decir que tendremos que decir en el futuro como historiadores de este año 2020, que es la enorme retracción del Estado y el abandono casi voluntario que el Estado hizo de las zonas rurales, que llevó a que las zonas rurales tuvieran que buscarse la vida por su propia cuenta. En algunos casos las cosas salieron relativamente bien, en otros casos las cosas salieron relativamente mal o muy mal. Pero efectivamente esa retracción del Estado se ha dado, constituye un proceso cuyas consecuencias todavía no alcanzamos a estudiar y que efectivamente tenemos que tenerle un ojo en los próximos años. Eso se ha producido, se han fortalecido esos poderes locales y eso va a ser uno de los temas que vamos a tener que seguir en la pista. Estoy completamente de acuerdo contigo, Giovanni. Sí, gracias. Hay una pregunta de Corín, y no sé si Corín Valdivia ya se fue. Ella pregunta cuáles son las capacidades locales y del gobierno para paliar los procesos de retorno y cuál es la visión sobre políticas de desarrollo. Es para cada uno de ustedes. Elena, creo que Cristín quería una pregunta, quizás la juntamos las dos para después hacer una ronda de contestaciones. Sí. Cristín. Sí, me parece muy bien, gracias. Yo todo el tiempo estaba pensando desde las presentaciones y también los comentarios tuyos, Raúl, ¿cuáles han sido y a qué nivel las intervenciones internacionales en toda esta historia? Porque toda la tala de los bosques en la Amazonía no se explica solamente por la tala ilegal, ¿no? Hay miles de hectáreas que han sido entregadas a los productores de soya, por ejemplo, y bueno, conocemos todas esas historias, ¿no? Y lo mismo con la pandemia. O sea, no ha habido, frente a los números que tenemos para el Perú, ninguna movida a nivel internacional para ayudar al país. Comenzando por esta última y hasta donde yo sé, ha habido diferentes iniciativas de ayuda, pero han sido todas focalizadas y de nivel reducido. Hemos tenido, por ejemplo, presencias de médicos españoles en algunas partes de la selva y de la sierra durante las etapas críticas de la pandemia. También ha llegado determinada ayuda de algunos países, pero todo a muy pequeña escala. Todo a muy pequeña escala y casi más como producto de solidaridad de grupos concretos, movilizada por personas concretas que como esfuerzos de cooperación o de ayuda al desarrollo de gobierno a gobierno. Creo que en buena medida este año, estos 18 meses han sido un poco caóticos en todas partes y una de las grandes enseñanzas que nos ha dejado es que al final, cuando las cosas se ponen complicadas, cada país se retrae sobre sí mismo y prioriza sus propios intereses. Por supuesto, con todos los matices que ustedes quieren, que ustedes ya conocen perfectamente, ¿no? Pero en ese sentido, de momento todavía no ha ocurrido. Y creo que acá voy a ponerlo entre comillas, desventaja que hemos tenido, es que no teníamos un presidente malo. O sea, no teníamos un Bolsonaro, no teníamos un Trump, y esto ha hecho que la prensa internacional se haya volcado muy poquito sobre el Perú. El caso de Perú, que es probablemente uno de los países con mayor grado de mortalidad y de impacto del mundo, ha pasado completamente desapercibido en buena medida porque no teníamos ese presidente desagradable que llama la atención de los medios de comunicación, y eso ha hecho que se le preste mucha menos atención. De hecho, si ustedes preguntan a sus amigos, a sus colegas, todos les van a decir que Brasil lo ha pasado mucho, pero peor que el Perú, cuando las cifras nos dicen todo lo contrario, que el impacto sanitario y económico ha sido mucho mayor en Perú que en Brasil. Y con esto, por supuesto, no quiero justificar a Bolsonaro ni nada de eso, me refiero que ustedes saben cómo es la economía política de la atención periodística también. Y creo que ese ha sido uno de los temas que ha hecho que el Perú no haya estado en el foco de la cooperación internacional en estos años. Veremos qué pasa más adelante. ¿Otra participación de los ponentes?
Otra, Lisa, otra. Mira, Raúl refirió a casos positivos. Quisiera conocer un ejemplo o dos ejemplos de los casos positivos de transformación local. ¿Me preguntabas a mí? Sí, O sea, ejemplos positivos me refiero a algunos de los que ha señalado César. Por ejemplo, César ha señalado casos en los cuales la pandemia ha servido para que las poblaciones tomen una mayor responsabilidad sobre el control de su propio territorio y el control de sus propios recursos. Eso podemos considerarlo un impacto positivo en este momento. En algunos otros casos también lo que hemos encontrado son formas de economía solidaria que han surgido en algunas comunidades. Formas de economía solidaria de intercambios, formas de economía solidaria que llevan a generar diferentes mecanismos para evitar que, por ejemplo, se produjeran crisis alimenticias mayores de las que se han producido. Nuevamente, todo esto nos llega de manera fragmentaria, nos llega todavía a través de conversaciones, a través de detalles. Yo creo que todos los científicos sociales tenemos ahora todo un reto en los próximos años, historiadores, antropólogos, sociólogos, de salir al campo y recuperar todas estas historias y comenzar a comprender qué ha pasado y a recuperarlas y rastrearlas en detalle. gracias. César. Sí, yo brevemente con respecto al tema de, creo que hicieron una pregunta en el chat, la señorita Valdivia. O sea, el Estado, los gobiernos regionales están construyendo ahorita sus planes de desarrollo regional concertado en Loreto, Ucayali, Madre de Dios. Y bueno, antes de la pandemia ya teníamos el Plan Nacional de Infraestructura y Competitividad. Y creo que todo ese diseño institucional va a ser muy importante seguramente para alinear no solamente la visión que pueda tener la próxima administración, sino también dónde invertir en ciertos proyectos, sobre todo relacionados a infraestructura. Pero creo que la dinámica, como decía Raúl, creo que es necesario analizar sobre todo la dinámica local y la dinámica económica de esto, de lo que yo estoy llamando la ilicitud o que se llama la economía del crimen, que va por otro lado, ¿no? O sea, creo yo que ese capital que no vemos está afectando, como dice Raúl, las dinámicas y creo yo que está marcando la pauta de, por ejemplo, el indicador de deforestación con estas 6 fronteras desde el lado ambiental, pero me imagino que si vemos vectores de relaciones sociales, de intermediación entre comunidades y estos actores que están generando esta nueva economía, obviamente hay cambios que no pasan por los planes de desarrollo regional concertado. Creo que más bien los planes de desarrollo regional concertado van a ser como otros instrumentos comparsa de estas dinámicas económicas y seguramente van a influenciar estas dinámicas económicas locales al diseño de estos instrumentos legales, ¿no? Y lo otro, con respecto al tema ambiental, creo que se preguntaba sobre la ayuda en cooperación internacional. El Perú tuvo entre el 2014 y el 2019 la oportunidad de gastar cerca de $220 millones para conservar bosques, para titular tierras, para una serie de medidas, digamos, para no solamente proteger el bosque, sino también generar modelos de desarrollo local. $220 millones y solamente gastó $5.6 millones. O sea, no tuvo capacidad de gasto. Acaba de negociar, este dinero es de los noruegos, ¿ok? Y ha negociado la segunda etapa para gastar los otros 215 o $210 millones. Entonces, y el plan que se ha aprobado es casi lo mismo que se hizo en los primeros 5 años. La verdad, yo no sé qué ahora con lo que nos ha dicho Raúl, con lo que ha compartido Julio y lo que hemos hablado, no sé qué tanta capacidad tenga el Estado peruano para ejecutar $210 millones para conservar bosques, titular tierras y generar desarrollo local. O sea, la plata está ahí. Porque si queremos hablar, por ejemplo, de delitos ambientales, USAID está dando un proyecto cerca de $17 millones, otro proyecto de $15 millones. La tecnología va a estar ahí para detectar la economía del crimen, pero la capacidad estatal, sobre todo como estaba concluyendo Raúl, no está disponible, no está instalada para usar esa información y atacar esa problemática. Ese creo, estoy siendo pesimista, pero creo que ese es un dato que habría que analizar en los próximos años también. Julio. bueno, sí, yo quisiera resaltar que sobre esta cuestión de los organismos internacionales, yo creo que lo más saltante en este campo es que los organismos
representativos de los países de América Latina se han debilitado enormemente, ¿no? La OEA ha mostrado su incapacidad para hacer algo significativo. UNASUR, que había desarrollado una expectativa, finalmente se rompió, y se formó PROSUR, y PROSUR no ha sido nada respecto a la pandemia, prácticamente no ha funcionado. CELAC se ha demostrado solamente como un organismo para discursos políticos, ¿no? O sea, todos estos organismos han demostrado poca eficacia, poco apoyo para la parte de la pandemia, ¿no? Y creo que se han debilitado más y no hay mucho norte respecto a nuevas alianzas, ¿no? O nuevos refuerzos o nuevos organismos que de alguna manera permitan que los organismos de América Latina sean más fuertes y apoyen a los países, ¿no? Respecto a la cuestión política, yo creo que más que las relaciones locales, lo político en esta pandemia es demostrarnos a nosotros que ya no podemos seguir con el esquema de que todo se resuelve por el sector privado. Y eso creo que va a debilitar las posiciones políticas privatistas, ¿no? No es raro que pese a los tremendos errores de nuestro amigo Pedro Castillo, ¿no? Últimamente ha crecido el porcentaje que apoya a Castillo, ¿no? ¿Y de dónde viene eso? Porque la gente está ya más consciente que antes, ¿no? Respecto al rol del Estado, y que lo privado no es suficiente. Entonces, eso me parece que es uno de los impactos políticos más importantes, ¿no? Y respecto a las organizaciones locales, creo que las organizaciones locales para reunir alimentos, como lo que ha sucedido en Lima con las ollas comunes, es importante, ¿no? Como refuerzo de algo que se había prácticamente debilitado, ¿no? Y creo que la Iglesia ahí ha sabido aprovechar esa opción con el arzobispo Castillo, que han creado fuentes de apoyo a estos organismos locales de reunir alimentos, ¿no? Y que de alguna manera está teniendo cierto impacto, ¿no? Y bueno, hay algo que a mí también me está impresionando, ¿no? Yo he visto en las calles nuevos negocios. Entonces, habría que investigar si esos nuevos negocios tienen perspectiva o no, y cómo es que después de la pandemia, en lugar de pensar de que la gente va a resistirse a los nuevos negocios, se están creando nuevos negocios en base a los antiguos que han ido desapareciendo, ¿no? Entonces, ese espíritu de innovación extraña, hay que explicarlo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué es que la gente ha encontrado un espacio post pandemia para hacer pequeñas empresas, ¿no? Y de nuevo tipo, de distinto tono y de distinta rubro, ¿no? Eso nomás. Bueno, muchas gracias. Bueno, solamente me queda agradecerles a todas las personas que nos han seguido en estas últimas 5 reuniones de conferencias virtuales sobre el COVID-19, sobre el COVID-19 en el Perú. Mi agradecimiento al Instituto del Perú por su colaboración en difundir estas reuniones, al doctor Richard Webb, su director, a Giovanni Bonfilio, su coordinador, y por supuesto a Iris Aquije por su ayuda logística. Y también tengo que reconocer el apoyo de Glenn Houston, mi esposo, que siempre me apoya logísticamente detrás de las bambalinas, ¿no? Espero que estas reuniones hayan sido útiles para reflexionar sobre lo que está pasando en el Perú post pandemia, en un momento difícil, ¿no?
con inestabilidad política, y esperemos que esto nos haga repensar hasta dónde va el Perú, ¿no? Muchísimas gracias. A ti, Lili, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, más bien, Elena. Gracias, Lili. Elena. Muy bien. Abrazo. Chao a todos. Y Buenas también noches. Asensio, ¿no? Tu Gracias. Yo análisis. quisiera agregar felicitaciones a Adelante. Elena por haber tenido la iniciativa de organizar este ciclo de conferencias. Muchas gracias, Elena. Creo que el conjunto de las 5 conferencias ha sido positivo, es un aporte y es un aprendizaje para nosotros sobre cómo organizar futuras reuniones y actividades de este tipo. Y Giovanni, ¿va a suceder algo con los resultados? Es decir, todo lo que se ha producido en las diferentes ponencias, ¿tienen algunos planes de publicación o algo? Lamentablemente no tenemos recursos para publicar. Lo que podemos hacer es grabar, hemos grabado todas las conferencias y están colgadas en la página del Instituto del Perú. Mira, Muy yo bien. estoy tratando de publicarlas en inglés para que se difunda a un público más amplio, ¿no? Estoy hablando con Cristóbal Cay. Me gustaría a lo mejor en la revista de LASA publicar toda la parte general, ¿no? Y la parte de agricultura en un journal que sea de cuestiones agrarias, ¿no? Muy Porque bien, me parece que deben de difundirse más, ¿no? de acuerdo. Bueno, Muy bien. Gracias a todos. gracias. Gracias. Buenas noches. Hasta luego. Hasta Adiós. luego.